Llegamos al capítulo 4 de Colosenses, ya lo hicimos la semana pasada, estamos con los últimos versículos, las salutaciones finales que hace Pablo en la carta. Mencionamos también en el personaje bíblico a Tíquico y a Onésimo, los encontramos en el versículo 7, versículo 9. Hemos mencionado también la vida de Aristarco, compañero de prisiones. Próximamente hablaremos de Marcos. Hemos hablado de Bernabé. Podríamos hablar también de Jesús, llamado Justo. Epafras también. Son personajes bíblicos que hay que mencionar. Pero antes estamos con el estudio bíblico. Y la semana pasada confirmábamos que íbamos a acabar esta carta de Colosenses con el versículo 6 del capítulo 4. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Escuchaba una de las predicaciones del pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Ramón Ubillos, y mencionaba este versículo y siempre me ha gustado. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Algunas veces nos pasa que una comida la sentimos sin sabor, ¿verdad? Alguna comida poco atractiva al paladar y nos preguntamos, ¿qué le falta a esta comida? Tiene algo que no me gusta, le falta algo, ¿no? Puede ser una comida preparada con mucho amor, con mucha destreza. Puede ser la comida que prepara tu esposa, tu esposo, la madre, la abuela. Sin embargo, le falta algo. ¿Qué le suele faltar a una comida? La sal, ¿verdad? El sabor, ese elemento simple pero que a la vez es crucial para dar sabor a la comida. Igualmente puede suceder que se nos pasa la mano con la sal. Hace poco hicimos una comida, un grupo de jóvenes, y parecía que tenía la mano suelta porque le empezó a echar sal. Y claro, cuando te pasas con la sal, pues la comida se amarga, ¿no? Se queda muy salado. Tanto el exceso como la falta de sal son malos para la comida. Asimismo, nuestra palabra debe ser justa, con gracia, responder exactamente a la duda que nos puedan presentar. Por eso el Señor nos insta que nuestra palabra sea sazonada con sal. ¿De qué manera nuestra palabra puede tener ese punto justo de sal? Yo pienso que solo teniendo el conocimiento de Dios, de su palabra. Así podremos responder a quienes nos preguntan por esta fe que nos acerca a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que hay que pedir la dirección del Espíritu Santo a la hora de leer, a la hora de hablar, a la hora de compartir. Nuestra palabra no puede ser insípida por falta de conocimiento, ni sobresalada por falta de humildad. El toque de sal debe ser tal que se pueda responder con gracia a todo aquel que desea conocer la fe cristiana, incluso cualquier otro aspecto de la vida, alguna discusión, algún momento tenso, que haya una palabra justa. Últimamente en discusiones hay gritos, hay voces, y cuando gritas ya estás perdiendo la razón. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son mis palabras? Sea vuestra palabra siempre con gracia. Qué importantes son las palabras en el ser humano. Esta es una de las diferencias con los animales, la capacidad de comunicarnos con palabras. Somos capaces de expresar sentimientos, emociones, ideas, reflexiones, valores, deseos. Hay personas que en sus casas tienen un loro o tienen un papagayo y uno se divierte, ¿no? Les enseña y empiezan a repetir lo que les has enseñado, esas palabras, ¿no? Empiezan a memorizar palabras, frases cortas. Pero no, eso no es una comunicación. Para el ave esos son sonidos, son ruidos emitidos como repetición de un estímulo que está en el ambiente. En cambio, si hacemos lo mismo con un niño, pasará un tiempo y él logrará comunicarse.
en su cerebro se irán produciendo una serie de relaciones con esos sonidos, con esos significados, hasta llevar a crear ideas, hasta construir una gramática elemental. Ya en el Edén vemos como Adán, este hombre hecho de barro, tenía por encargo de Dios poner nombre a cada animal. Es decir, que era una tarea difícil. Implica pensar, implica observar, implica identificar características. Con el tiempo el Señor ordenó a sus siervos a dejar un registro escrito de sus palabras, del lenguaje, del pensamiento, de la escritura. Tienen el propósito de hacernos buenos administradores de la vida, transmitir la voluntad de Dios. Sin estas capacidades no habría evangelio. No habría Biblia, no habría conocimiento concreto de Dios. Vista la importancia de nuestras palabras, podríamos pesar el poder de ellas. Hace unas semanas los jóvenes en la tertulia compartían de esto aquí en Radio Solidaria, el poder de las palabras. Por eso te preguntaba, ¿qué sale por tu boca? Las palabras, como los silencios, han tenido enormes repercusiones en la historia del hombre. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Recuerdas esas palabras? Las dio Adán. Esas palabras, por ejemplo, que dijo Jehová: ¿dónde está Abel tu hermano? Respondió Caín: no lo sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Palabras. De esas palabras han dependido las relaciones entre hombres y mujeres, entre los seres humanos, entre la humanidad y Dios. La Biblia está llena de palabras. De hecho, es la palabra de Dios. Y ahí podemos leer las palabras de Jesús, de sus apóstoles. También leemos las palabras de inicuos como Faraón, la esposa de Putifar, Absalón, Amán, el amalecita, los hijos de Elí, Jezabel, Judas Iscariote. Todo lo que el hombre habla tiene un resultado. Y ya lo dice Santiago, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La palabra humana puesto en nosotros es un don de Dios. Tiene el poder de dar vida, pero también tiene el poder de dar muerte. Una palabra imprudente puede acongojar, puede sumir en profunda depresión a otra persona. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios capítulo 10, versículo 32. Esas palabras impías que pueden salir de nuestra boca pueden herir a otras personas. Y cuando hieres a una persona por tus palabras, a lo mejor esa persona puede entrar en depresión. Y sabemos lo que produce la depresión. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Proverbios 14, 25. La palabra que es verdad, la palabra recta, alivia, aclara la mente, la conciencia, alegra tanto al hombre como a Dios. Proverbios capítulo 23, versículo 16. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablarán cosas rectas. Por estas razones el apóstol aconseja: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Se pueden aprender 3 enseñanzas, 3 consejos, dirigidas por el Señor, con su gracia, siempre con gracia. No sé si recuerdas ese refrán, no sé si es un refrán o es una frase que se inventaron. Eso que ponen: antes de poner su lengua en movimiento, ponga su cerebro en funcionamiento. Es cierto, causa risa, pero es cierto ese aviso. Solemos hablar por hablar y en esa conversación muchas veces ofendemos, herimos, causamos daño a los demás. Cuidado con la murmuración, cuidado con la mentira, cuidado con la palabra liviana, la grosería, la palabra áspera, esa palabra que no tiene amor. Otro consejo agradable, conforme al espíritu del Evangelio. La sal preserva los alimentos. Sin sal muchas comidas se descomponen.
Por ejemplo, los pescados. Siempre los meten en sal, ¿verdad? ¿Salen palabras descompuestas, hirientes de nuestra boca? Porque si ese tipo de palabras sale de nuestra boca, a lo mejor no podemos preservar la vida de otras personas. Herimos, matamos con nuestra boca. Cuidado, podemos enfermar a otros del alma por nuestras palabras. Somos la sal del mundo, damos sabor a los insípidos. Por tanto, nuestra conversación debe estar sazonada con sal. Si tu conversación no tiene sal, no está sazonada con sal, te vuelves insípido, pierdes el sabor. ¿Y para qué sirve la sal sin sabor? Decírselo a los quitanieves que están en las montañas, para echar en el asfalto, para ser pisoteada. El otro consejo es de acuerdo al interlocutor o a los oyentes. Al niño no hablaremos igual que al adulto o al anciano. Cada persona es distinta, tiene su propia sensibilidad, su propia historia, su propia cultura, su propia necesidad. ¿Hablaremos igual a nuestros hermanos que a las autoridades espirituales? No. ¿Hablaremos igual al jefe que a lo mejor tu compañero de trabajo, con el cual te ríes todos los días? No. A unos vas a hablar de una manera y a otros de otra. ¿Hablaremos igual a un enfermo que a una persona sana? No. Necesitamos desarrollar una sensibilidad para relacionarnos con la diversidad de la persona que nos rodea. Y Jesús es el experto. Jesús es el experto en arte, en el tema de la comunicación. En cualquier momento se acercaba con una persona y no solo hacía el milagro, sino que tenía palabras. Había una comunicación. Él es el maestro al que debemos imitar. Adquirir ese amor es preciso para que sepamos cómo debemos responder a cada uno, como dice Colosenses. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de labios prudentes, como dice Proverbios capítulo 20, versículo 15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. ¿Qué sale por nuestra boca? Esa es la pregunta. ¿Cómo son tus palabras? Recordemos este versículo 6, Colosenses capítulo 4. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si en este día has ofendido a alguien por tus palabras, has criticado, has murmurado, has levantado falso testimonio, tus palabras han sido muy hirientes hacia otras personas, hoy es el tiempo de rectificar, de sanar. Hoy es el tiempo de pedir perdón. Y no se pide perdón haciendo gestos. Se pide perdón con la boca, confesando. Ya que estamos hablando de la boca, de lo que sale por nuestra boca, qué bueno que puedas pedir perdón con tu boca a una persona a la que hayas ofendido. Sea autoridad o sea una persona que no está en un cargo. Ya verás cómo luego te vas a sentir mucho mejor. Al final los temas se relacionan por sí. ¿Qué sale por tu boca? Si sale algo malo, pide perdón. Olvida. Ahí estás poniendo en funcionamiento también el amor. Y la palabra dice perdonándoos unos a otros. Si has herido a alguien porque has hablado mal de esa persona, habéis tenido alguna discusión, oye, arreglarlo. Colosenses capítulo 4 versículo 6. Palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Radio Solidaria, una radio comprometida.